Bien, este cuadro muestra el balance de los últimos años, del balance local de maíz, el balance de oferta y demanda, ¿no? La primera columna son las asistencias iniciales, después la producción, el consumo, las importaciones, las exportaciones y las asistencias finales. En el 2018, que es el año que estamos culminando ahora, nos encontramos con una cosecha, la cosecha más baja de este periodo de maíz, obviamente determinada por la sequía del verano, y también por un área bastante reducida, ¿no?, con relación a años anteriores. Los rendimientos en este no fueron tan malos como se esperaban, más bien estuvieron en el orden de los 4.600 kilos, pero igualmente determinaron una cosecha muy chica que, frente a un consumo que también había crecido por la necesidad de forrajera, es decir, la sequía y la caída de la base forrajera, determinó un incremento en el consumo más alto de la serie y sin duda es el consumo más alto de la historia. Este consumo tan grande determinó que se tuviera que, para abastecerlo, determinó que se importaran unas 600.000 toneladas, se estima que se importen 600.000 toneladas en el correr del año, a la fecha van importadas 480.000 toneladas. Y bueno, quedaría un saldo bastante reducido de 50.000 toneladas. Para el próximo año, 2018-2019, estamos estimando una producción levemente superior, casi unas 400.000 toneladas, que está basada en la intención de siembra estimada por DIEA, de unas 69.000 hectáreas. El año pasado, la cosecha de este año, la siembra del año pasado, fue de 71.000 hectáreas, es decir, una leve caída en el área sembrada. Esto posiblemente cambie por el buen comportamiento que tuvo el precio del maíz este año, pero yo no creo que no tengo expectativas de que haya un movimiento importante hacia arriba en la intención de siembra. Tomando un rendimiento de tendencia, es decir, el promedio de los últimos 3 años, bueno, alcanzaríamos una producción de unos 400.000 toneladas. Frente a un consumo estimado de unos 788.000 toneladas, igualmente habría que importar nuevamente el próximo año unas 400.000 toneladas. Para el caso del sorgo, el mismo análisis, es decir, el mismo periodo, el mismo balance de oferta y demanda, nos encontramos que en 2018 la menor cosecha de sorgo, posiblemente de la historia, sin duda de este periodo, un consumo también muy bajo, y bueno, unas importaciones casi testimoniales de 1.800 toneladas. Esta situación de bajo consumo de sorgo está bastante restringida, limitado el nivel de consumo de sorgo, porque el principal consumidor ahora de sorgo es Alur, y como ustedes saben, por la ley de bioenergía no se puede importar materia prima, ¿no? Es decir, tiene que ser, la molienda tiene que ser con materia prima nacional. Por tanto, esto está limitado a consumir la oferta que haya, nada más. Para el próximo año, lo mismo, partiendo de la estimación de DIEA, que tiene una caída en el área, pero tomando un rendimiento promedio de tendencia, que es sin duda mucho más alto que en el caso de lo que le pasó al maíz. El sorgo sí fue muy afectado en los rendimientos por la sequía pasada. El promedio que estimó DIEA fueron unos 2.600 kilos, ¿no? Bueno, este rendimiento de tendencia nos está dando unos 3.600, es decir, hay una recuperación interesante, pero en niveles muy bajos, ¿no? Una producción de 122.000 toneladas, y bueno, partiendo de la base de que se va a consumir solamente prácticamente lo que se produce en las existencias locales, sin importar sorgo. Esto de la importación de sorgo, como ustedes ven, han sido bajas en los años, y hay años que no hubo, y esto se debe a que cuando hay necesidad de importar forraje, lo que se importa es el maíz, por una relación de precio más favorable hacia el maíz, ¿no? Es decir, el maíz como nutriente es mejor que el sorgo, y las relaciones de precios que hay aquí en la región, es decir, son muy pegadas. Es decir, el descuento que tiene el sorgo sobre el maíz en los puertos de Argentina no es el descuento que le otorga el mercado aquí para el consumo forrajero. Por tanto, se trae maíz porque en ese sentido es más eficiente. Bien.
El análisis conjunto de los dos, del maíz y sorgo, que creo que es como tenemos que analizar la oferta y demanda forrajera de todos los granos forrajeros debido a la sustitución que hay entre ellos, nos estaría dando para el 2019, o terminaríamos el 2018, digamos, con un consumo récord de 1.064.000 toneladas y un récord también en las importaciones de 600.000 toneladas. Y para el año que viene, una caída en el consumo, un aumento en la producción, por lo que vimos, y una caída, una disminución de las importaciones, pero que igualmente pasan a ser, siguen siendo la segunda más alta de este periodo, ¿no? La caída del consumo de alguna manera la estamos estimando porque estamos pensando que el consumo del año pasado, o de este año, el 2018, que estamos culminando, lo vemos aquí en la serie de los últimos años, el consumo de los dos juntos de maíz y sorgo, fue un consumo muy alto, obviamente influenciado por la sequía, ¿no? Es decir, hubo una sustitución importante de granos por pasturas que faltaron. Si analizamos los últimos años, vemos que esto insinúa una tendencia a la baja del consumo. Yo creo que esto no sería correcto, porque hay que recordar que en el 2016 y el 2017 hubo consumo de trigo como grano forrajero, que de alguna manera estaría estableciéndose estos años, estaba en el orden del 1.000.000 de toneladas. Por tanto, creo que es razonablemente estimar de que en los últimos años se ha estabilizado el consumo en torno de 1.000.000 de toneladas. Para el 2018 crece, pero también creo que es esperable que haya una caída, no solamente por una recomposición de la base forrajera, sino también por un deterioro de los márgenes de la actividad de lechería y de la carne, ¿no? Es decir, eso sin duda va a afectar los niveles de consumo de grano forrajero, de grano. Bien, con estos niveles de consumo y con la producción que estuvimos viendo, es de esperar de que para el próximo año también tengamos un déficit y por lo tanto importar, y básicamente la importación de maíz. Aquí vemos la evolución de los últimos años de las importaciones, como comentaba anteriormente, básicamente ha sido de maíz, y en el 2019, si bien vamos a importar menos, pero igualmente va a tener un componente importante el maíz del extranjero, ¿no? Esta participación de las importaciones, si la hacemos en términos porcentuales, estamos viendo de que en el 2018 estaría lo que representa la importación de granos es el 57% de lo que se consume. Es decir, es un porcentaje muy alto y para el 2019 estaría en el 44%. Es decir, la participación del importado y principalmente del maíz. Esto ya determina o marca la cancha de cómo se va a comportar el próximo año, es decir, en la formación del precio. Es decir, esto nos lleva a aventurar, es decir, si no hay un gran crecimiento en la oferta y no esperamos mayores cambios en el consumo, es que el próximo año va a estar pautado en la mayoría o gran parte del año por la paridad de importación y sobre todo del maíz. Es decir, el precio de referencia que va a tener el mercado local va a estar determinado por el costo de traer el maíz e introducirlo en el país. Esto, desde el punto de vista de perspectivas de precio, es una buena noticia, pero obviamente tiene un tono alcista, que en términos relativos al consumo es el panorama ideal, si no se puede esperar obtener precios más allá de lo que sería el costo de importado, ¿no? Bien, por tanto, la evolución del precio futura, o el precio que podemos esperar, va a estar determinado básicamente por el mercado internacional, más directamente que lo que es normalmente cuando hay una cosecha, cuando hay abundante oferta local. ¿Qué podemos esperar para el mercado para adelante? Bueno, la última estimación de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos a nivel mundial, ¿no?, la LUSDA, para la cosecha 2018-19 está estimando las barras verdes, estas son la producción, y la línea roja es el consumo. Está estimando una cosecha superior a la del año anterior, a la zafra esta que estamos culminando ahora, pero no alcanza los niveles de consumo que proyecta, al igual que esta zafra. Es decir, serían 2 años consecutivos en los cuales
la producción no alcanza a los niveles de consumo, lo cual eso determina unas caídas en las existencias finales, ¿no? Acá vemos, las barras verdes son las existencias finales, y es lo que decía. El 2018-2019 está proyectando unas existencias más bajas del 2012-2013 en términos absolutos. Pero en términos relativos al consumo, es decir, la relación entre estas existencias sobre el consumo, son las más bajas, que es la línea roja esta, ¿no? Son las más bajas de este periodo, comparables con la del 2010-2012, ¿no? Esta relación de stock-consumo, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, es una variable muy utilizada como un indicador de lo que se puede esperar de la evolución del precio. Es decir, relaciones de stock-consumo bajas corresponden con niveles de precios altos, porque es una buena medida, de alguna manera, del balance de oferta y demanda, ¿no? Y viceversa, relaciones de stock-consumo muy altas, o existencias altas, se corresponden con precios bajos. Por tanto, esto ya no estaría marcando la cancha para los granos forrajeros, ¿no? De los granos forrajeros, obviamente, el más relevante es el maíz. En la producción mundial representa el 81% de todos los granos forrajeros que se producen en el mundo. Y en el comercio también, el 81%. Si ustedes ven, voy a volver para que vean, recordar lo que representan otros granos conocidos acá, como el sorgo, se produce solamente el 4%, los granos representa el 4% de lo que se produce en el mundo, la cebada el 11%, la avena el 2%, todos los demás suman un 5%. Es decir, es muy claro el protagonismo del maíz. Y en el comercio es igual, ¿no? El 81% de las exportaciones e importaciones del mundo es el maíz, la cebada, que es el 14%, el sorgo el 4%, la avena el 1%, y los demás no llegan, están debajo del 1% porque eso está redondeado a un punto, ¿no? Entonces, la referencia obviamente para la formación del precio y nuestra es el maíz. Acá vemos lo mismo que veamos para el conjunto de granos forrajeros, la evolución de la producción en las barras celestes y la evolución del consumo en la línea roja. Igualmente se puede observar la misma figura en la cual, que es obvio por la representación que tiene, la ponderación que tiene el maíz, ¿no?, en los granos forrajeros, es la misma figura, es decir, las dos últimas zafras, la producción no alcanza a igualar o a llevar a los niveles de consumo. Por lo tanto, para el maíz se espera también una fuerte caída en las existencias finales. Aquí vemos estas, serían desde las más bajas del 2012-2013, y la relación con el consumo sería del 14%, prácticamente igual a la de 2011, 2012, 2010, 2011, 2012, estos años, ¿no? Por tanto, si asociamos esta relación, a los valores que existían en este año, podemos tomar como referencia Chicago. Acá vemos la evolución del precio promedio de cada año en Chicago. Acá tenemos el 2018, que vamos promediando los $143 por tonelada, y nos comparamos y decimos, bueno, la relación de stock-consumo que hubo en el 2010, 2012, la vamos a tener en el 2019, por tanto deberíamos estar esperando niveles de precios ya de los $260, $240 como uno está. No hay que entusiasmarse. Es un buen indicador, pero no hay que entusiasmarse. Primero, esto no es tan lineal, y después hay otros factores que están incidiendo, obviamente, en la evolución de este precio. Principal cosa a tener en cuenta, Estados Unidos, que es donde se forma este precio, ¿no? Estados Unidos, sin duda, es el referente, el mercado de referencia para la formación del precio, no solamente porque tenga el mercado de Chicago, que tiene una liquidez muy grande y una cantidad de operaciones que permite que funcione el mercado de futuros, sobre el cual se refiere prácticamente todos los negocios de exportación del mundo. También tiene una presencia física importante, representa el 36% de la producción mundial, el promedio de los últimos 5 años, ¿no? El 30% del consumo mundial y el 39% de las exportaciones del mundo. Por tanto, lo que sucede en Estados Unidos, la evolución del precio de Estados Unidos, la dinámica de ese precio afecta obviamente directamente lo que es el precio internacional. Si analizamos lo que pasa en Estados Unidos, para el 2018-2019 se prevé un incremento en la producción, va a pasar de 371 millones de toneladas a 375,
aumentar sus exportaciones, casi 3 millones de toneladas, va a aumentar su consumo y se van a bajar las existencias. A pesar de que aumente la producción, el incremento de exportaciones y del consumo determina una caída de existencia con relación al año anterior, 46 millones contra 54. ¿No? Esta relación de existencia con el consumo determina un 14%, una relación de stock-consumo del 14%. Es decir, comparable con las del 2014, 2015 o 2015, 2016, ¿no? De estos 2 años. Y ahí vamos a hacer la misma comparación que hicimos inicialmente con los precios promedios de cada año. Nos vemos que esos años son 2014 y 2015, el precio se movió en ese periodo entre 140 y 160 dólares en Chicago. En este momento recuerden que estamos en el orden de 140 dólares. Es decir, el promedio de lo que tuvimos este año, que tuvo un pico de 160 dólares, pero fue básicamente se recostó sobre la línea de los 140, estamos hablando de unos entre 20 y 30 dólares más altos que lo que estaría este año. Esto puede ser una buena relación. A su vez, como hablamos nosotros de un precio de importación que va a regir gran parte del próximo año, si tomamos los valores del FOB, tomamos acá el valor FOB del FOB argentino y del FOB del Golfo, que es el FOB, los puertos del Golfo es donde se exporta el maíz americano. Ustedes ven que la evolución es prácticamente la misma, obviamente, dado que Argentina es tomadora del precio de ese mercado. Bueno, si el precio sobre el cual nos vamos a referir estaría moviéndose de vuelta en este periodo, ¿no? En 2014, 2015, y que en el FOB, comparado con el promedio de lo que va del último año, acá estamos hablando de entre 40 y 60 dólares por encima de lo que tuvimos este año. Es decir, esto es una proyección, de alguna manera, media gruesa, pero de alguna manera esto confirma, si nosotros presentamos aquí la evolución de la relación de existencia, vamos a ver que es inversamente a la de los precios. Por tanto, es razonable tomar esto. Y esto es lo que toma el mercado. Cuando hay anuncios o cuando sale el informe de Luzda y el mercado reacciona a la suba o a la baja, en definitiva está definiendo en esta variable cómo es que va a proyectar el precio. Por tanto, muchas veces no lo copia exactamente, pero opera el mercado, actúa en base a esto. Es decir, la gente vende porque sabe que va a bajar o compra porque sabe que va a subir, porque este indicador de relación de existencia es un muy buen indicador del balance de stock-consumo. Para concluir, me parece que es de esperar de que el próximo año vamos a tener un periodo importante del año referido al precio interno sobre la paridad de importación, principalmente de maíz. Creo que habría que esperar el orden de promedio de entre 20 y 40 dólares por encima de lo que fue este año, es decir, si estamos hablando de valores de 200 dólares, puede tener un potencial de suba de 20 a 40 dólares más, partiendo del supuesto, que no es un supuesto menor, pero no deja de ser un supuesto, de que la relación stock-consumo, es decir, la producción proyectada para el 2019, 2018, 2019 y el consumo proyectado para él, se mantengan los niveles que informó el Luzda recientemente. Ante ese balance es de esperar que un fortalecimiento del precio para el año que viene con relación a este año, en el caso del maíz y en el caso del sorgo, que va a tener una relación de precios como el maíz, y bueno, por ejemplo, si tomamos la referencia del plan de ALUR, de un piso de 160 dólares y el 80% del precio del maíz, es muy probable que los valores para el sorgo van a estar por encima de ese piso. Bueno, yo terminaría por acá sobre los granos forrajeros. Por supuesto, cualquier duda que tengan me interrumpen, ¿no? Digo, no hay ningún problema. Bueno, entonces sigamos con soja.
Soja, vamos a ir directamente al mercado internacional porque todo el mundo sabe que es el destino excluyente de la producción nuestra. Prácticamente, si vamos a sembrar en torno de 1 millón de hectáreas, vamos a cosechar, ojalá, 3 millones de toneladas, pero posiblemente, capaz que 2,5 millones, pero bueno, eso en su mayoría, más del 90% tiene como destino el mercado externo. Y acá vamos a tomar las mismas referencias, obviamente el informe de Luzda, el de octubre de este año, es el más reciente. Y aquí vemos la evolución de la producción en las barras amarillas, la de la producción, y en línea roja del consumo. La situación acá en los forrajeros es bien distinta a la, de las semillas oleaginosas es bien distinta a la del maíz, lamentablemente. Es decir, acá tenemos que la producción en los últimos 3 años supera los niveles de consumo, por lo tanto determina un crecimiento en las existencias finales. Sabemos el crecimiento en términos absolutos de la existencia llegando a siendo la más alta de la serie, es una serie que va desde el año 84, ¿no? Es la más alta, y la relación de estas existencias con el consumo también son las más altas. Es decir, esto ya nos está marcando un escenario bastante complicado para los precios de las semillas oleaginosas. Obviamente la soja es la principal semilla oleaginosa que se produce en el mundo, participación del 60% en la producción y el 87% del mercado. Es decir, es sin duda la más importante, después la sigue la colza con un 10% y bueno, el que se destaca el maíz recién con un 2%, después el girasol se ha reducido mucho su participación. Pero bueno, el protagonismo de la soja es determinante, por tanto es difícil que la evolución del precio no dependa en sí mismo de la soja, como en otros casos que puede algún otro grano tener algún nivel de sustitución, en este caso queda claro que no. Si analizamos el consumo y la producción, las barras verdes es la producción y la roja es el consumo para la soja, vemos lo mismo que en el total de semillas oleaginosas, es decir, es el tercer año consecutivo que la producción está por encima del consumo y alcanzando los niveles más altos de existencias finales y una relación stock-consumo la más alta de la serie, ¿no? Sin duda, bueno, como ya lo preveíamos con el total de semillas oleaginosas, la soja, esto ya está marcando un año difícil para recuperaciones de precios importantes, por lo menos, ¿no? Si hacemos el comparativo con los precios, bueno, una relación stock-consumo de alta, más reciente, era esta, la del 2006-2007. Si vamos a los valores promedios del 2006-2007, estamos hablando de arriba entre los 200 y los 320 dólares, ¿no? Entre los 220 y 320 dólares, ¿no? Sensiblemente abajo de lo que estamos culminando en 2018. Pero bueno, también, al igual que lo que comentamos con el maíz, esto no es tan simple, tiene otras complejidades, la formación del precio, en la cual a mí me gustaría destacar 2 factores que son importantes en esta formación del precio. El primero, que explica también con esas existencias tan altas, no ha bajado más el precio, no ha llegado a estos valores y se ha mantenido en esto. El primer factor es el comercio. La evolución del comercio mundial, de exportaciones e importaciones, desde el 90 hasta ahora, ha sido creciente, muy creciente, llegando a niveles muy importantes. Esto determina que, a pesar de que haya una oferta importante, como lo demuestra las existencias finales y la relación de stock-consumo, esto determina también que la distribución entre los que tienen, los que consumen y los que producen no es buena. Es decir, se agrupan por un lado los que producen y por otro los que consumen, lo cual hace que el consumo tenga que estar permanentemente comprando en el mercado, determinando, por lo cual explica estos altos niveles de consumo, y eso es lo que le da un sostén adicional al precio y que evita que los precios caigan en relación directa a lo que serían las existencias.
A su vez, esta situación de consumo es la que está también incidiendo en la formación del precio actual en Chicago, ¿no? Si analizamos las exportaciones, también de acuerdo a estimadas por el USDA, ahora a octubre de este año, para el 2018-19 vemos un crecimiento, como veíamos en la gráfica, y vemos un protagonismo muy importante, por supuesto, de China, 94 millones de toneladas, que no crece con relación al año anterior, a diferencia de los últimos años que venía creciendo. Los demás todos crecen algo, pero China es la que se mantiene y es la que de alguna manera explica el bajo crecimiento de un año a otro, ¿no? Esto está explicado principalmente por el conflicto que ustedes conocen entre Estados Unidos y China, ¿no? Un conflicto comercial que, dentro de las medidas que tomó China, impuso un arancel del 25% a las exportaciones de soja americana. Y no solamente fue el hecho de transmitir un 25%, de sancionar de alguna manera comercialmente a Estados Unidos, sino que en esta guerra, que cada uno empezó a redoblar la apuesta y que todavía no sabemos en qué va a terminar, China anunció de manera bastante formal que más allá de su intención de poner un arancel, es no comprar soja americana. En una reunión hace un mes aproximadamente, convocó al presidente de China, convocó a las principales empresas americanas exportadoras instaladas en China y les comunicó esto, que era un tema también de orgullo en este conflicto y que por tanto China iba a hacer lo imposible para no comprar soja americana. Esto lo informó el presidente de Cargill Mundial, fue el vocero que informó esto y bueno, trasladó su preocupación a Estados Unidos, obviamente, pero bueno, el conflicto permanece. Entonces, esa decisión no solamente va a afectar las exportaciones americanas, sino también va a afectar las importaciones de China, por el protagonismo que tiene la oferta americana, que ahora vamos a ver. Por tanto, eso va a afectar las importaciones y posiblemente limite sus niveles de consumo. Ya, si no importa soja desde Estados Unidos, le va a ser difícil mantener este nivel de 94 millones de toneladas. El protagonismo de China en el mercado internacional es muy relevante, ahí lo veíamos en términos absolutos, no en toneladas, pero millones de toneladas. Pero en términos relativos representa el 62% de las importaciones del mundo de soja, ¿no? Lo sigue recién la Unión Europea con el 10%, después todo se distribuye, tiene una distribución muy importante, pero y el 13% este restante no alcanza, está por debajo de un conjunto de países que no alcanzan el 1% cada uno. Entonces, el protagonismo de China es muy relevante y es un protagonismo que es el que ha impulsado el consumo y el mercado en los últimos años. Acá vemos las importaciones totales de China, barras rojas, y el resto del mundo, ¿no? Vemos que el crecimiento de las importaciones ha sido de la mano de China. Y aquí vemos el enlentecimiento que comentaba recién. Ese protagonismo en términos porcentuales va a ir decayendo, ya decayó del 65% al que llegó en las zafras de 2016-2017, pasó al 62 y al 61, y vamos a ver cómo se va a mantener. Esta situación, sin duda, es la que va de cuál va a ser el desenlace de este conflicto y cuándo se termine, que no se sabe si va a terminar y de qué manera, va a haber un acuerdo en el cual se va a terminar esta guerra comercial. Bueno, de eso va a determinar en principio gran parte de lo que es la evaluación de la soja en el mercado internacional. Acá vemos en esta gráfica el precio en Chicago, el precio promedio mensual de este año. En mayo de 2008 empezó el conflicto y cuando se anunció ya la aplicación, el arancel y se impuso el arancel americano, ya en junio la soja cayó $50 por tonelada.
Después siguió acumulando una caída en la cual ya en julio y agosto ya intervienen otros factores que presionan a la baja, como fue la estimación de una mayor cosecha mundial. Y bueno, lleva acumulado en este periodo $90 por tonelada. Si hoy promediamos octubre, que no ha terminado, posiblemente nos vamos a encontrar más cercano a los 100. Bueno, por tanto, esto ha sido un factor determinante de la caída del precio, además de la relación de existencia que comentamos. Para el futuro, para el 2019, aquí podemos ver la evolución de la cotización diaria en Chicago de la posición julio 2019, que es la que nosotros nos referimos y en la que se refiere el mercado de futuro, sobre todo del hemisferio sur, ¿no? Vos vemos lo mismo, ¿no? También pasó lo mismo, de $380 en los meses en junio cayó $50 en primera instancia, después tuvo una evolución, básicamente acá esto recoge más porque esto es lo que veíamos anterior era una media mensual, esto es diario, esto tuvo una evolución que parte de esto es el relato de que se arreglaban un día, de que no sé cuánto, y también después vino el informe fuerte de la confirmación de una gran cosecha americana y de una cosecha importante una estimación de cosecha importante para el hemisferio sur, ¿no? Pero en definitiva, de vuelta a lo mismo, acá estamos entre 380 y $330, es decir, ha caído, lleva un acumulado de $50 para la zafra julio 2019. Por supuesto que este ha sido un factor importante, como les decía, lo de China, pero también el otro factor ha sido la oferta, una gran oferta que determinó esta relación de existencia. Y en eso hay que ver que el partido todavía no está definido, es decir, hay probabilidades altas que termine así, pero si ustedes ven la cosecha 2018-2019 estimada en la cosecha récord en 369 millones de toneladas, tiene un protagonismo muy importante de Brasil con 120, que todavía falta el desarrollo de todo el cultivo, y de Argentina de 57 millones de toneladas, que estaría acá mostrando una recuperación con la cosecha anterior de 37,8, es decir, la que crece más, ¿no? Este crecimiento es lógico porque esto tuvo, al igual que nosotros, tuvimos una zafra desastrosa, con muy bajos rendimientos, y bueno, la intención, en principio, lo que se estimaba antes del quiebre del verano, digamos, era 55, 56 millones, y bueno, terminó cosechando casi 38, y es probable que, de acuerdo a la intención de siembra y con rendimientos de tendencia, estén los 57. Pero bueno, estas dos cosechas, que son muy relevantes, tampoco están definidas. Tampoco la de Paraguay, que es una cosecha que pesa poco, pero ahora vamos a ver, las exportaciones tienen una relevancia importante. Por tanto, esto hay que ver qué es lo que va a pasar. El Mercosur o el hemisferio sur tiene un protagonismo importante. Acá sí vemos porcentualmente la representación de los principales productores. Si tomamos Brasil con el 33, con el 15 Argentina, con el 3 Paraguay, y pongámosle entre Bolivia y nosotros, estamos en el 52% de la producción mundial de soja. Es decir, para que se dé de alguna manera la relación stock-consumo esta que tan bajista significa, es necesario que se concrete esta cosecha. Y bueno, falta. Lo cual esto pasa a ser un factor determinante para la formación, obviamente, del precio. Y esto tiene una mayor relevancia en el hemisferio sur en términos de exportaciones, porque lo veíamos a Brasil ubicado en el segundo lugar en la producción mundial como exportador, es el primero. En un mercado de 157 millones de toneladas, Brasil está con 75, lo sigue obviamente Estados Unidos con 56, pero después viene en tercer lugar Argentina y Paraguay. En términos porcentuales, esto representa a Brasil el 48%, y si incorporamos la participación de Argentina y Paraguay, nos vamos al 57%. Casi el 60% de las exportaciones de soja que hay en el mundo son de origen Mercosur. Por tanto, si no se confirma la cosecha esta que se está sembrando ahora,
bueno, el impacto sobre el precio va a ser sin duda directo, porque en la medida que es una caída no solamente de oferta, sino una caída de la oferta del saldo exportable mundial, ¿no? Lo mismo sucede que se aumenta, ¿no? Hay que hacer en esto mirar los dos lados, ¿no? Si tenemos un rendimiento por encima. Igualmente estamos tomando rendimientos de tendencia, el USDA toma rendimientos de tendencia, que los rendimientos de tendencia son el promedio de los últimos 3 años. Pero entre el promedio de los últimos 3 años, tanto para Brasil como para Estados Unidos, son promedios récord. Es decir, vamos a tener otra vez cercano al récord, si no es el rendimiento más alto para Estados Unidos, va a ser el segundo, el mismo para Brasil. Por tanto, es decir, no soportarían ninguna situación climática adversa. Pero bueno, creo que igualmente hay que considerarlo porque el mercado está jugando de alguna manera con esa información. Entonces, considerando estos dos factores relevantes para la formación del precio, como son el conflicto de China con Estados Unidos y la gran oferta del hemisferio sur, yo creo que las posibilidades de recuperación de este terreno perdido, ¿no? De estos $50 aquí, van a estar dadas obviamente si se termina el conflicto. Si se termina el conflicto entre Estados Unidos y China, esto va a determinar que China vuelva a comprar soja en Estados Unidos y va a haber una recuperación claramente de precios, ¿no? También no va a alcanzar para recuperar todo este terreno, porque no va a alterar el balance de stock-consumo que estamos viendo que se está estimando ahora. También un factor alcista sería una menor cosecha en el hemisferio sur, obviamente, ¿no? Esos serían los dos factores alcistas que se pueden esperar, que pueden incidir en la formación en un cambio al alza para el precio. Obviamente los bajistas sería, bueno, que el conflicto continúe y que se confirme la cosecha o que incluso sea más grande. Que veíamos en principio, los niveles de comercio mundial le dan un soporte al precio, que es difícil estimarlo, pero es difícil pensar de que tengamos una soja, si se mantiene la situación actual, el balance de oferta y demanda tan holgado, y el conflicto de China con Estados Unidos, es muy difícil igualmente que baje en Chicago de los $300, ¿no? Es decir, eso no está en la cabeza hoy de nadie del mercado, ¿no? Pero bueno, creo que es un consuelo que sirve para poco porque ya estamos en niveles de precios bajos, ¿no? Otro factor, otra cosa que me gustaría comentarles a los efectos de irnos haciendo la idea del precio. Nosotros hoy, partiendo de estos niveles de precio, ¿no? De un Chicago en el orden de los 300, acá está es $328, ¿no? Eso equivaldría para Nueva Palmira, para mayo del año que viene, para el precio de la cosecha, el orden de un FOB que tiene entre 12 y $15 de premio sobre Chicago. Sacando los gastos y los márgenes comerciales, más o menos eso estaría dando entre 315 y $320 Palmira hoy al productor, ¿no? Eso se corresponde con un premio sobre Chicago para el valor FOB de 12 a $15. Si analizamos la evolución de los precios FOB del Golfo, que es donde se exporta la soja americana, obviamente, y del FOB argentino, que es el FOB de referencia nuestro, vemos que obviamente tiene una evolución muy pegada. Pero en los últimos meses se ha separado. Voy a tomar acá los últimos 3 años para que quede más claro para que quede más claro esta diferencia, ¿no? Acaba en los últimos 3 años. A partir de junio, el FOB del Golfo empezó a bajar y el argentino se mantuvo. Y esto tiene dos explicaciones. La principal, obviamente, es el tema de China. Es decir, China dejó de comprar soja en Estados Unidos y vino a comprar a Brasil y a Argentina, concentra sus compras en esos dos orígenes, y por lo tanto, al irse achicando la oferta acá en la región,
él tiene que pagar un premio superior sobre Chicago. Este premio llegó a valer ahora, pero ya en septiembre, en el orden de los $60, que es algo parecido a lo que está actualmente también. Es decir, en los últimos días estuvo bastante estable. $60 por tonelada. La soja de origen argentino, uruguayo, tiene $60 por encima de la soja americana. Esta relación, digamos, no está todavía formada, no está recogida para el precio futuro. Es decir, hoy, y es muy claro, tiene una explicación muy clara, ¿no? Es decir, hoy los chinos que quieren comprar soja para embarque mayo, acá en la región le van a vender, obviamente, pidiéndole un premio de esta magnitud, de $60, $50, a los cuales los chinos no quieren adelantar ese premio, porque si el conflicto se resuelve, van a quedar comprados muy caros. Y ofrecen un premio menor del orden de que estamos hablando, entre 12 y $15. Los vendedores, lo mismo, si el conflicto se resuelve, yo voy a quedar vendido muy barato, entonces, por tanto, el mercado no está operativo, se hacen muy pocos negocios de soja argentina y de soja brasileña para el futuro, y lo mismo de soja uruguaya. Yo creo que este dato no es menor a los efectos de tomar decisiones ustedes y tomar esta referencia que estamos hablando de hoy, porque suponiendo, de vuelta, si el balance que se mantiene de oferta y demanda, si no hay ningún cambio, es de esperar de que estos niveles de precios se mantengan. Si el conflicto no se resuelve, el conflicto de China y Estados Unidos, es muy probable que sobre la cosecha el precio acá local recupere, el precio FOB, por tanto local, recupere entre $20 y $40, o entre $20 y $30 de los niveles actuales. También, siguiendo ese razonamiento, si el conflicto se resuelve, es posible que los recupere igual, porque en la medida va a subir la base de Chicago. No va a subir el premio de los 12, $15, pero va a subir Chicago, si va a subir la base del precio. Entonces, me parece que hoy, a los niveles actuales de precio que estamos pensando para el futuro, es razonable o es medianamente mesurado esperar que entre $20 y $30 más puede tener este valor. Después, obviamente, va a depender de cómo va a ser el desarrollo del cultivo en el hemisferio sur, y bueno, y de algunos otros factores que hacen prácticamente la diaria, ¿no? En estas cosas, yo no he querido mencionar otros factores que están jugando para no alargar la charla, pero que sí hay que hacer una breve referencia, que es el tipo de cambio. Es decir, el dólar ya tiene una tendencia a crecer frente a las demás monedas. Eso va a ser una limitante para los precios, va a afectar más a los forrajeros o al trigo, porque va a limitar, va a encarecer en los destinos el precio de los granos, y por tanto no va a copiar totalmente la situación de escasez que pueda haber en algún momento, tanto para maíz, sorgo o trigo. Y para el caso de la soja, sin duda va a actuar, a incrementar la volatilidad que esto va a tener, es decir, que en momentos donde se mantenga, es de esperar un mercado volátil del dólar aquí en la región, es decir, que haya otras devaluaciones o que cambie o se fortalezca la moneda local, en el caso de Brasil, de acuerdo a los resultados de las elecciones, en fin. Esa volatilidad seguramente se va a trasladar al mercado en mayor o menor oferta puntual de un momento a otro. Es decir, cuando Brasil devalúa hay una fuerte presión de venta de soja en el mercado y hace bajar los premios. No tanto Chicago, pero sino los premios. Y bueno, eso está permanente en el mercado. Pero bueno, eso es un factor relevante, pero de segundo grado con relación a los otros dos que les mencionaba. Bien, yo con esto terminaría.